Estamos compartiendo las noticias a través de las pantallas del Canal 8, Señal 23, vivetupuerto.cl, diversas plataformas. Bueno, las noticias son muchísimas, las conocemos, está este aparato que sirve bastante para estar al día también. Privilegiamos a quienes nos visitan y, por cierto, agradecemos mucho la posibilidad que tienen de venir y contactarse con nuestras telespectadores y nuestros telespectadores también. Está a nuestro lado el académico de la Universidad de Concepción, asesor de Corbiobío, Ariel Llévenes, a quien saludamos con mucho afecto. Ariel, bienvenido. Bueno, ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues a usted lo invitamos porque en la coyuntura está el tema de Huachipato, el desempleo, las platas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo advierte la situación entrando a abril, en este caso, Ariel? A ver, nosotros entregamos a fines de marzo el informe de coyuntura que tradicionalmente se trabaja en el Observatorio de Corbiobío. En esa oportunidad, dado que habíamos estado en enero y febrero con vacaciones o con menos actividad, consideramos en este último informe también resultados de cierre del año 2023. ¿Qué le dejaron ¿Qué vimos el 23? ahí? Primero, a ver, algunas situaciones preocupantes porque se comienzan a transformar en lo que nosotros decimos un rasgo estructural ya de nuestra región. Es decir, ya no es solo resultado de un mes, 2 meses, sino que se comienzan a transformar casi en una costumbre. Primero, un muy bajo desempeño económico. En términos generales, un crecimiento muy bajo. Esto tiene que ver, por cierto, es una realidad región y país, ¿ya? Pero ahora con la salvedad o el agravante de que tenemos un vaivén permanente de resultados, de tal suerte que cuando uno observa esto en una serie un poquitito más larga, uno se encuentra con crecimiento positivo, muy bajito, pero positivo, un mes y al mes siguiente caída, luego de nuevo una recuperación y luego caída. Eso fue lo que presenciamos durante todo el año 2023. ¿Por qué no sea una constante? Es muy difícil. Porque estamos en un escenario de volatilidad y de incertidumbre bastante importante, ¿ya? Lo segundo es que dentro de esa misma volatilidad no es solo un tema de crecimiento, sino también teníamos la inflación metida entre medio, donde cuando uno observaba los informes del Banco Central, por ejemplo, uno veía que el Banco Central auguraba que, dado que la inflación estaba convergiendo paulatinamente hacia los rangos meta, poco a poco se iba a poder ir acelerando la reducción de tasas de interés. Eso lo veíamos en un mes y al mes siguiente el Banco Central decía, no, parece que vamos a tener que esperar un poquito. Luego al siguiente, no, sí, creo que lo podemos acelerarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso se transforma en una señal de incertidumbre permanente para los agentes que al final detona en que las decisiones de inversión se van postergando, ¿ya? Y ese es un segundo gran elemento que arrastramos desde el año pasado hasta hoy, que es en relación con la falta de inversión privada que hay en nuestra región. Fíjese que esto uno lo puede observar con una sola pregunta. Después del proyecto MAPA, que ha sido una gran inversión que se ha visto acá en la región, después del proyecto MAPA, ¿qué ha habido? Bien, yo creo ¿Qué se proyecta? Hay intereses, muy poca. hay intereses, no sé, se me ocurre en el momento Tierras Raras de Penco, que está en proceso, no sé, ¿qué más? Poco, ¿no? Muy poco, y eso conspira contra las necesidades que tiene esta región, que son bastante grandes, sobre todo considerando acá un tercer rasgo estructural que dice relación con las 2-3 décadas de rezago permanente que nosotros llevamos, ¿no? Cuando uno analiza las cifras
en una perspectiva larga uno se encuentra que las tasas de crecimiento de la región siempre son persistentemente por debajo de lo que logra el país. En ese sentido... y entonces tenemos una región que pierde importancia en el plano económico. En ese sentido, la empresa forestal, la pesca, ¿no han aportado lo suficiente? Lo que ocurre es que nosotros tenemos ahí una industria que ya podríamos catalogarla como madura, ¿ya? Los ciclos de vida de las inversiones pasan por un periodo de introducción y crecimiento, decimos nosotros, pero luego llegan a un periodo de madurez. En ese periodo de madurez es cuando ya estas inversiones ya son grandes, cuesta mucho pensar en que vayan a darse saltos adicionales de gran envergadura, ¿no? Digo, la industria forestal maderera ya es grande, ya ha hecho todos los grandes aportes hacia la región. Lo mismo, frente a todas las grandes inversiones que tenemos en la región. Entonces ahora uno echa de menos una etapa donde aparezcan inversiones nuevas, incluso a propósito de la industria que uno ya tiene. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con la madera y las decisiones de inversión de construcción en madera, por ejemplo? ¿Cómo avanzamos en ese plano? Más aún, uno ve con cierto pesar y dolor también, porque aquí hay no solo cifras entre medio, sino que también hay identidad, hay tradición, hay historia que se va conforme se van cerrando distintas inversiones. Uno pasea por el comercio penquista o por el comercio de Talcahuano y ya se da cuenta que algo pasa. Una gran cantidad de comercios que eran tradicionales en nuestras ciudades ya no están. No se observa que emerjan grandes y nuevos establecimientos que sean de raigambre local. ¿Considera desde el punto de vista de la economía muy riesgoso aventurarse, por ejemplo, en el comercio, en abrir locales, etcétera? En las circunstancias actuales todo indica que hay un pesimismo bien importante entre los agentes económicos. Fíjese que uno de los datos que nosotros analizamos, que no es levantado por Correo, sino que es una encuesta disponible desde el Banco Central, se le pregunta a los agentes económicos, a los inversionistas fundamentalmente, cuáles son las cifras que ellos ven hacia el alza, hacia el crecimiento. Aquí hay dos elementos que hay que verlo en conjunto. ¿Qué cifras ellos ven al alza y el crecimiento? Y la cifra que más se repite en ese es el incremento de los costos laborales y el incremento de los costos de producción. Eso lo ven al alza, lo perciben al alza las empresas. Y luego se le pregunta, bueno, ¿y cuáles son las variables o las cifras que ustedes perciben claramente a la baja? Y la respuesta generalizada es el nivel de ventas. O sea, cuando tenemos un escenario donde los empresarios, donde los inversionistas visualizan que son los costos los que se van arriba y no se logran niveles de venta, obviamente que los inversionistas esperarán un mejor momento para desarrollar esas inversiones. El otro día estuvo acá en el canal una autoría de economía y decía que una de las fórmulas, por ejemplo, en un mensaje al ciudadano común y corriente, era el ahorro. No sé si habrá capacidad de ahorro, no sé si ha advertido algo de aquello, ¿no? Con lo que anda circulando de remuneraciones, sueldos, no sé, bonos. A ver, el ahorro en términos generales para un país, lo que le llamamos ahorro agregado, es fundamental para tener un fondo o un mercado de capitales lo suficientemente profundo que permita luego acceder a créditos que aceleren las inversiones.
El problema es que nosotros desfondamos nuestro mercado de capitales hace un par de años atrás con los retiros. Sí. ¿Ya? Tenemos niveles de ahorro muy bajos. Eso, por una parte, eso limita las posibilidades de créditos baratos. ¿Ya? Ahí hay un problema. Pero lo segundo es que, refiriéndonos a nuestra región ya concretamente, Corbiobío, antes de trabajar esta línea de los informes de coyuntura, Corbiobío cada 3 meses levantaba una encuesta de percepciones económicas, ya que esto se cortó el ciclo de seguimiento a propósito de la pandemia, ya no había posibilidades de hacer encuestas en terreno, y entonces le dimos seguimiento a eso, pero que lo que tuvimos constantemente hasta la pandemia y después desde la pandemia en adelante, yo no veo razones para que esto haya cambiado mucho, es que gran parte de la ciudadanía que nos contestaba a nosotros esta encuesta nos decía que los ingresos apenas alcanzaban para vivir. Y más aún cuando uno analizaba el ciclo de endeudamiento de las familias, uno veía que cualquier situación, ¿ya?, por menor que fuese, en el ámbito de la salud o en el ámbito educacional, significaba para la familia entrar en un ciclo de endeudamiento muy difícil de salir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para incrementar el ahorro, es verdad que ahí hay un elemento cultural y que tiene que ver con la austeridad con la que pueden vivir las familias, pero también tienen que haber ciertos elementos de ingreso adicional o ingreso disponible para que las familias puedan hacer ese ahorro. Un colchón. Y eso es muy difícil que lo hagan las familias en nuestra región, por lo menos, con niveles de ingreso muy, muy ajustados, sueldos bastante bajos, ya sobre todo en la comparativa nacional, y entonces también ahí hay el resultado es tener también niveles de inversión muy bajos y una dinámica económica muy baja. El IMASEC de hoy día decía que el país ha crecido, tiene una tonalidad diferente. Sí. A ver, de nuevo, esto en el marco de la volatilidad que hablábamos recién, ¿ya? Bueno, llevamos 2 meses de IMASEC positivo, eso es una buena noticia. ¿Para quién? ¿Ya? Para el país en general, digamos, para la economía en general es una buena noticia. Ahora, esa noticia tiene matices, ¿ya? Primero, bueno, tenemos en el último IMASEC la tasa de crecimiento más elevada desde mayo de 2022. Ya, eso ya es positivo, digamos. Nunca no habíamos tenido desde mayo de 2022 cifras tan positivas como la que tuvimos en esta oportunidad. El punto es que gran parte de ese crecimiento es minería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene la minería? A ver, el IMASEC creció 4,5, ¿no? Ese es el salto que nos pegamos. Entonces, a ver, primera consideración que a mí la estaba soslayando, hay bajas bases comparativas. El año pasado fue muy débil y por lo tanto ese 4,5, siendo bueno en la cifra, no nos ayuda a recuperar todo lo que nos falta, digamos. Entonces, ahí hay un primer dato. El segundo dato es que siendo un 4,5 el salto 11-12% de crecimiento fue la minería. Y luego, como segundo sector importante, está el comercio y servicios con el orden del 2%. ¿Ya? Por lo tanto, pensemos que ese dato de la minería a la región del Biobío, por ejemplo, ya la comienza a dejar más o menos fuera. Nosotros no tenemos inversiones mineras, ¿no? Entonces, nuevamente se concentra esto en el norte. Lo importante es cómo se recupera la generalidad
de la economía. Y ahí, en el caso de nuestra región, este proceso de desindustrialización del cual nosotros hablamos y que no es algo que está ocurriendo ahora nomás, sino que se viene arrastrando hace mucho tiempo, también nos perjudica porque nos hace perder oportunidades relacionadas a todo el aprendizaje industrial que teníamos. Cuando una inversión como Huachipato, por ejemplo, Fanalosa, los zapatos, y así, las textiles, ¿no? Cuando perdemos ese tipo de inversiones en nuestra región, no solamente estamos perdiendo números ni plata, eso ya es importante, pero no solo eso, hay una gran cantidad de aprendizaje, de tradiciones, de identidad industrial que también se va en esa pérdida de inversiones, ¿no? Profesor, usted mencionó recién a Huachipato. ¿Cuál es el futuro de la empresa desde el punto de vista, su punto de vista? A ver, yo tengo la impresión que ahí estamos metidos en un problema bastante complejo, porque por una parte hay una situación competitiva donde llega producción que es competencia de Huachipato y ingresa al país con precios inusualmente bajos. Eso complejiza la situación para cualquier industria en cualquier lugar, y eso es el primer elemento. No obstante, ese no es un problema que nosotros solo tenemos de ahora. Recordemos que hace unos años atrás ya se había discutido necesidad de salvaguardas para el acero chileno. Estoy hablando de una cosa de una década atrás. Entonces, si ¿a qué voy? Que cualquier decisión que vaya al rescate de la empresa hoy día va a tender a postergar tal vez una situación que inevitablemente se va a dar en el tiempo de no mediar transformaciones competitivas en la industria. Que va más allá de la salvaguardia. Que va más allá de las salvaguardas. Las salvaguardas lo que hacen es resolver una situación puntual en el tiempo muy acotado. La pregunta es: ¿qué pasa de aquí a 10 años más? De aquí a 20 años más. En una ciudad que ha perdido tradiciones productivas bien aceleradamente. Yo crecí, yo nací en Punta Arenas, pero llegué con 1 año y me he criado en Talcahuano y en mi tierra, Talcahuano. Y yo crecí con la imagen de ser el primer puerto militar, industrial y pesquero. Y pionero en la construcción naval. En los años 70 Correcto. Se creó una plataforma Magallanes, que para la época fue un boom laboral, económico, porque la trasladaron al sur, pero fue una construcción, una infraestructura realmente impresionante en las mares. Sí. O sea, era una potencia gigantesca esto, ¿no? Y resulta que hoy pesca, ahí estamos, siempre complicada, con industrias que ya no están instaladas en Talcahuano. Entonces ahí tiene una primera pérdida de importancia. Segundo, potencia portuaria. Hace varios años Corbiobío planteó, antes de la pandemia, no solamente Corbiobío, una mesa de gremios también público-privada que había ahí, se planteaba la necesidad de incrementar la capacidad portuaria de Talcahuano, ¿no? No solamente merced a la historia que tenemos, sino también a las especiales condiciones geográfico-espaciales que tenemos. Fíjese que la bahía de Concepción, a ver, si uno desarrolla capacidad portuaria en un lugar como la bahía de Concepción, que es prácticamente una laguna, uno no la desarrolla fácilmente en otros lugares con un océano que tiene de Pacífico solo el nombre,
¿ya? Porque es un océano bastante vigoroso. Oiga, ¿no? profesor, el otro día, bueno, finalmente hacer una siguiente reflexión es muy importante la suya. Estuvieron los presidentes de los sindicatos unidos acá, y lo dijo, no sé, en forma literaria, poética, etcétera, Héctor Medina. Si Huachipato baja la cortina, dijo, se apaga la luz. ¿Es tan así? Se apaga la luz porque hay una reacción en cadena, ¿no? Bueno, yo soy de la idea de que Huachipato, a ver, primero no son, quiero resaltar la idea de que no son solo números, hay identidad, hay historia, Que se llama. hay una gran cantidad de conocimiento industrial acumulado que se debiera tender a proteger, si no solo protegiendo la usina, atendiendo a una mirada de todo el sistema productivo, porque ¿qué es lo que ocurre? Hablamos de empleos directos e indirectos, 20.000, redondeando, sí, ya pueden ser más incluso. Pero el problema no para ahí, porque el sistema productivo, a propósito de la usina, tiene una gran cantidad de proveedores de servicios, proveedores de bienes hacia esta industria, y entonces comienza una reacción en cadena ahí, que es súper delicada, y yo diría que supera las fronteras de nuestra región. Esto va más allá de nuestra región. Hay redes de subcontratistas que pueden ir mucho más allá de nuestra región, aun cuando no tengan una relación directa con Huachipato, pero sí pueden tener relación directa con proveedores de Huachipato. Y entonces ahí se comienza a producir una reacción en cadena que es delicada, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena generar una mirada sobre todo el sistema productivo para que no nos ocurra también la pérdida de aprendizaje que hay ahí, ¿no? Donde podrían perfectamente emerger otro tipo de producciones a propósito de lo que se ha aprendido ahí, ¿no? Tal vez no en un principio con la escala que tiene Huachipato, ¿ya? Con los niveles de producción que significa Huachipato, con la cantidad de empleos, pero perder de plano todo ese aprendizaje un costo salvaje. Sería una tremenda descapitalización de Concepción y Talcahuano. Yo creo que dentro de esa mirada de sistema hay ciertas inversiones que son urgentes en nuestra región y que siempre vienen afectadas por el centralismo. ¿Ya? Yo digo, a ver, hay una frase que es para mí era muy común cuando niño, cuando se criticaba algo, decía, mira, aquí se interviene tarde, mal y nunca. Y eso es lo que uno de repente comienza a ver con algunas inversiones acá. Inversiones inversiones de infraestructura, que persistentemente llegan tarde, ¿ya? Ruta 160 es el ejemplo. Yo de que tengo memoria, yo podría redondearlo en 30 años conversando respecto a la Ruta 160 y no se ven todavía proyectos de envergadura que atiendan el problema ahí, y ahí se pierde, hay una gran pérdida de eficiencia productiva ahí y de competitividad de todo el territorio, cuando el transporte de mercancías se tiene que pasar 2-3 horas detenido por distintas razones. Ya, ahí hay un primer elemento. Por lo tanto, inversiones que llegan tarde, y cuando esas inversiones llegan tarde, naturalmente que llegan también, nacen deficitarias en tamaño. Uno las inaugura y ya las inaugura sabiendo que no resolvió el problema, sino que solo lo mitigó un poquito, porque llega tan tarde esto que... Por lo tanto, intervenciones tardes, mal,
tenemos inversiones que han tenido que pararse a la mitad. Ejemplo, pero podemos encontrar de estos montones, Puente Chacabuco. 12 años. Y con fallos entre medio. Espero que el reinicio de obras que se está registrando en Colón sea el último reinicio de obras del eje Colón. Y que lo próximo lo veamos inaugurado ya. Entonces ahí, tarde, mal, nunca, el incremento de nuestra capacidad portuaria. Nosotros dejamos de lado eso en circunstancias de que podríamos ser una tremenda ciudad portuaria con un ASMAR inmenso, ¿ya? Mucho más de lo que ya es, y prestando servicios de comercio exterior no solo para todo el centro-sur de Chile, sino también en conexión con Argentina, ¿por qué no? Sin embargo, eso no ha llegado, lo veo muy difícil que llegue, y entonces así es muy difícil que nuestra región despegue, ¿ya? Ahora, toda esta logística de la que hablo resiente fuertemente la competitividad de la industria, por una parte, le incrementa los costos a todas las industrias en general, pero en segundo lugar ya ni siquiera debieran atenderse a esas inversiones por un tema de competitividad industrial. Yo no sé si podemos hablarles, porque a la gente de San Pedro, no sé si podemos conversarles sobre calidad de vida. San Pedro, Coronel. Se vino abajo. Cuando tienen que conectarse todos los días y pasarse, en el peor de los casos, más de 2 horas arriba de un vehículo en la mañana y después en la tarde. Ahí no hay piedad con la gente. ¿Eh? No hay piedad. Entonces, seguir retrasando inversiones ahí. Ahora, eso, y con esto cierro esta idea. Nosotros tenemos gobernadores elegidos, tenemos gobiernos regionales, tenemos paso que en términos de descentralización costó mucho conseguir, ya fueron décadas, ya, donde visionariamente don Claudio Lapostól veía todos los problemas que el centralismo nos iba a generar. ¿Ya? Dicho y hecho. ¿No? Un gran recuerdo por don Claudio Lapostól. Sí, don Claudio fue un visionario de nuestra región en términos de eso, sí. Pero ocurre que hoy tenemos gobiernos regionales también con atribuciones bien limitadas. ¿Ya? Hay poco peso frente al centralismo, que lo agobia. Y yo no sé, esta pregunta siempre me la hago, yo no sé si en Santiago, si se cortara una vía estructurante, así como lo es Colón para nosotros, si se cortara la Alameda, yo no sé si los santiaguinos soportarían o se verían obligados a soportar 2-3 años de una inversión que está ahí botada y a medio hacer. Lo dudo. Profesor, ha sido muy gentil por estar con nosotros. Yo le voy a dar un dato final. Estaba leyendo que en Ñuble región, el vino, que es otro de los grandes temas, bajó el precio de la capacidad de producción vinera, o vinífera que le llaman, casi hasta en un 50%. Y explicaba un viñatero, hay vino que está siendo importado, al final le voy a decir de dónde viene, que cuesta 750 pesos, todo el paquete incluido. Y a ellos, en Chillán, en los viñateros de ese sector, la botella sola le cuesta 800, vacía. Tiene que ponerle el sello, el corcho, etcétera, etcétera, y ya el costo es gigantesco. Y ese vino de importación viene de China. Entonces uno lo asocia inmediatamente el acero y el vino y tantas otras materias entonces que están dejándonos en paños menores, yo diría, finalmente como
como industria, como, no sé, como tradición, ¿no es cierto? Como usted Por lo eso, a ver, nosotros en ese plano yo creo que tenemos una debilidad de orden estructural que tenemos que buscar cómo la transformamos en una fortaleza, que somos una economía demasiado pequeña. Entonces, claro, porque la alternativa uno podría decir, bueno, mira, no tengamos tantas relaciones con el resto del mundo. El problema es que si nos cerramos, agravamos la situación, digamos. Somos tan pequeños que no tenemos capacidad de sostenernos. Tenemos que tener relaciones con el mundo y para eso diversificar, diferenciar la producción, tal vez no olvidarnos de vender volumen y de vender productos de altísima calidad y mercados de nicho, que se llama. Muchísimas Tal vez gracias. por ahí va el camino. Muy gentil, gracias por su tiempo. Muchas gracias, muy bien. Que le vaya muy bien. Nos ha acompañado una clase magistral, una clase maestra, en este caso del asesor de Corvio Bio académico de Economía de la Universidad de Concepción, Ariel Llévenes. Cerrando las noticias, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana será otro día. Gracias, profesor. Muchas gracias.